Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada web que nos ofrece el IDAE y que organizamos conjuntamente con ellos desde la Federación, desde FENIE. Hoy hablaremos sobre la presentación del Plan de Ayudas de Autoconsumo, Almacenamiento y Climatización Renovable. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Sabemos que es un día de verano, que estamos de vacaciones, además es viernes, pero la verdad es que es un orgullo para la Federación la acogida tan grande que ha tenido esta jornada. Y esto seguramente que es por dos motivos fundamentales. Una, por la colaboración del IDAE, que siempre nos muestra todo su apoyo para estas jornadas web tan importantes para nuestro sector, y evidentemente por la temática. Pues el plan de ayudas de autoconsumo yo creo que es importantísimo para nuestro sector y es por ello que hemos tenido esta acogida tan grande, y por tanto es de agradecer a todos los asistentes, al IDAE en general y en especial a tres personas del IDAE que hoy están aquí con nosotros. Son Joan Gruizar, director general del IDAE, Víctor Marcos, el director de Energías Renovables del IDAE, y Carlos Montoya, jefe del Departamento Solar del IDAE. Muchas gracias a los tres por compartir este rato con nosotros, que como ya he dicho es de gran importancia para nuestro sector. Además de agradecerles a ellos tres que hoy están aquí compartiendo este rato, también agradecer a tres personas del Comité Ejecutivo de FENIE, que de la misma manera van a colaborar en esta presentación sobre el plan de ayudas de autoconsumo. Ellos son Enrique del Valle, presidente de la Comisión de Industria en la Federación; August Serra, presidente de la Comisión de Climatización de FENIE; y Miguel Ángel Gómez, el presidente de la Federación. Muchas gracias a todos los intervinientes en esta jornada y, cómo no, presentarme a mí, que siempre se me olvida. Bueno, yo soy Raquel, soy la persona que gestiona la formación en FENIE y hoy haré las veces de moderadora. Lo que os voy a contar ahora, antes de dar paso a Jan Gruizar, director general del IDAE, es cómo vamos a desarrollar la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, yo iré comentando cada paso de la jornada, es decir, iré dando paso a cada uno de los intervinientes, ¿de acuerdo? Una vez se finalice lo que es los aspectos claves del plan de ayudas para el autoconsumo, almacenamiento y climatización renovable, de la mano de Víctor Marcos y Carlos Montoya, daremos paso a una ronda de preguntas y comentarios. A diferencia de la anterior jornada del IDAE, lo que vamos a hacer es, para ser más dinámico y que no solo hablen los ponentes, os daremos paso abriendo vuestros micrófonos para que intervengáis también en la jornada y podáis preguntar tanto a Víctor como a Carlos las dudas que os surjan respecto al plan de ayudas, ¿de acuerdo? Lo único que tenéis que hacer es, en vuestro panel de control, tenéis el símbolo de una mano. Tenéis que clicarlo para saber que queréis hablar en directo, ¿de acuerdo? Si habéis clicado la mano y por el motivo que sea lo habéis dado sin querer o ya han resuelto vuestra duda durante la sesión, podéis volverla a clicar y entonces la mano nos va a desaparecer a nosotros en el panel de control, ¿de acuerdo? Si al abrir el micrófono alguno de los asistentes no os funcionase adecuadamente, tenéis la opción de escribir la consulta que vais a decir en directo en el panel de preguntas y nosotros recogeremos todas esas dudas y serán solventadas lo antes posible. ¿De acuerdo? Pues nada, reiterar las gracias a todos y ya doy paso a Joan Gruizar. Muchas gracias, Joan. Puedes hablar. Pues muchísimas gracias, y lo primero de todo, gracias a FENIE por la organización de esta jornada explicativa, y enhorabuena por la capacidad de convocatoria, ¿no? Veo que somos más de 400 personas en esta sesión. Si os imagináis un teatro, ¿no? Una sala con 400 personas, somos muchísimos, a pesar de que sea un viernes ya a mitad de julio, ¿no? Lo cual demuestra bueno, pues la capacidad de convocatoria, y dos, yo creo que el interés del sector, ¿verdad?, de las instalaciones eléctricas por esta línea de ayuda y las oportunidades que tenemos delante. Esta jornada explicativa efectivamente está centrada en este plan de ayudas, ¿no?, que serían tres patas: es autoconsumo, es almacenamiento, por tanto baterías, y es climatización renovable.
y es un paquete de ayudas que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? de lo que tiene que vehicular los famosos fondos europeos que tienen que venir para reactivar la economía. Es verdad que bueno, parece que el ritmo de vacunación va bien, que a ver si somos capaces de mantener una incidencia baja, modesta y, por tanto, ¿no? terminar de superar esta parte sanitaria de la pandemia, que ha sido un año y medio muy largo, ¿no? y muy complicado a nivel personal para todos, seguro, y a nivel económico, desde luego. Y por tanto esos efectos, ¿no? pasar de la parte sanitaria de la pandemia y ponernos a arreglar, a solucionar la parte económica, ¿no? que se está notando, aunque muchos sectores ya hayan hayan retomado la actividad y, bueno, pues hay muchos efectos que todavía no se han notado, seguro. En este contexto, ya el año pasado, cuando vimos que con el COVID el impacto que iba a tener esto en la economía, por las necesarias medidas, ¿no? que había que tomar para frenar la pandemia, desde el primer momento, el Gobierno de España lo que tuvimos claro es que la recuperación económica tenía que ser verde, ¿no? Y no lo decíamos solo nosotros, lo dicen universidades, sector empresarial, a nivel mundial, organismos internacionales, que una recuperación verde tiene sentido porque cada euro que inviertes en renovables, en autoconsumo, en movilidad eléctrica, en eficiencia energética, tiene más efecto multiplicador, o sea, que genera más empleo, genera más PIB por cada euro que inviertes que otro tipo de medidas, ¿no? Incluso solo si miramos el corto plazo, puramente la cuestión económica, tiene sentido fomentar este tipo de inversiones. Y además, obviamente, si ya miramos el medio o largo plazo, pues más todavía, ¿no? Si hay que reactivar sectores económicos, pues oye, que los fondos públicos vayan a sectores económicos que tienen futuro, como son estos sectores de los que hablamos. Como sabéis, ¿no? pues a raíz de la crisis económica del COVID a nivel europeo se ha activado este mecanismo de recuperación y resiliencia, como se llama, que lo que va a suponer es que a España lleguen casi 70.000 millones de euros en los próximos años para hacer posible esa recuperación. Y estos, como digo, casi 70.000 millones de euros se van a vehicular pues, en este plan de recuperación que os comentaba, que no solo es de recuperación económica, sino que se trata de transformar la economía pues, ¿no? para esa España más verde, más digital que queremos conseguir. ¿Esto qué significa, ¿no? A nivel práctico? Vale, habrá muchos fondos que lleguen de Europa, hay un plan pues, que son más de 2.000 páginas, si alguien se lo quiere leer entero, pero esto, ¿qué significa en concreto? ¿No? Pues significa ni más ni menos que líneas muy concretas, ¿no? de ayudas, de inversiones, como la que presentamos hoy. ¿no? De esos 70.000 millones, pues hoy de lo que estamos hablando es más de 1.300 millones van dirigidos directamente al autoconsumo, almacenamiento, climatización renovable, en este caso en sector residencial. ¿no? Por tanto, una apuesta muy, muy dirigida por lo cercano, por las instalaciones pues muy de proximidad que generan actividad en todo el territorio. Mis colegas Víctor Marcos y Carlos Montoya luego contarán en mucho más detalle la línea y podremos entrar, ¿no? en el detalle de las ayudas, de las intensidades de ayuda, de cómo hay que hacer para solicitar, pero yo sí que quería dar algunos mensajes, ¿no? del contexto de este plan, porque yo creo que es importante. Para nosotros este plan de recuperación económica no solamente tenía que ser verde, que lo es, sino que tiene que tener en cuenta pues, la estructura económica del país. ¿no? Y este país tiene muchísima importancia las pymes, tiene muchísima importancia los autónomos, las viviendas, al final, ¿no? las familias tienen que notar esta recuperación económica. Y así es como hemos diseñado el plan de recuperación, al menos en lo que tiene que ver con la parte energética. ¿no? Yo creo que hemos leído mucho en medios, ¿no? cuando escuchamos o cuando leemos del plan de recuperación de los fondos europeos y leemos que tal empresa o tal sector pues ya tienen pues no sé cuántos 1.000 millones de euros para no sé qué. No, y para mí es importante que no confundamos conceptos. ¿no? Una cosa es que una empresa o un sector diga que si se le da la oportunidad podrá gastarse muchísimos millones y otra es que se haya dado nada. ¿no? Para tranquilizar a todo el mundo, el plan de recuperación todavía no hay ninguna empresa que se haya llevado ningún euro del plan de recuperación, sino que todo van a ser líneas muy concretas, muy transparentes, muy abiertas, donde pues va a poder optar todo el mundo. ¿no? Insisto, para nosotros es muy importante que las pymes, los autónomos, las familias, las administraciones se puedan beneficiar de este plan. ¿De qué líneas estamos hablando? Pues, por ejemplo, del plan MOVES 3, que además hemos tenido ocasión de trabajar también con la federación, en este caso con FENIE, ¿no? pues ayudas a la instalación de infraestructura de recarga, a la adquisición de vehículo eléctrico, estos ¿no? pues más de 800 millones que ya están en marcha y ya hay varias comunidades autónomas que ya han abierto la ventanilla. Otras líneas como la que hablamos hoy, ¿no? más de 1.300 millones de euros dirigidos a
al autoconsumo, el almacenamiento y la climatización, y habrá otras líneas que muy próximamente pues también se seguirán abriendo en un sentido como este, ¿no? Lo que tenemos claro es que esto no lo podemos hacer solos como administración, o sea, no basta con abrir una convocatoria y que ahí se quede, sino que necesitamos, ¿no?, a los sectores productivos, los sectores de la economía que hacéis posible estos cambios. Por eso, un agradecimiento especial, ¿no?, a esta ventana que nos ofrece FENIE para explicar, para comentar, para trabajar con el sector esta línea en concreto y todas las demás. La verdad que aprovechar para agradecer que siempre hemos podido hacer muy buen trabajo conjuntamente y entender, ¿no?, las particularidades, la realidad del día a día. Una cosa es la regulación y luego lo que te encuentras cuando trabajas con el cliente, trabajas en el mercado, ¿no?, y las particularidades, y eso lo vamos a necesitar. Y por tanto, invitaros o pediros casi, ¿no?, tanto a la federación como a todos los asociados, las empresas instaladoras, que trabajáis con clientes, ya sean particulares, sean empresas, sean administraciones, que seáis embajadores, ¿no?, de estas oportunidades. Yo creo que esto ya lo tenéis en el ADN, ¿no?, lo de poder asesorar en materia energética, explicar los beneficios del vehículo eléctrico, de la infraestructura de recarga, de monitorizar consumos energéticos. Yo creo que esto lo tenéis en el ADN. Lo que os pedimos es que le añadáis, ¿no?, esta parte de, pues todo esto además es posible y es más fácil con el plan de recuperación y estos fondos que llegan. Concretamente la línea de hoy, simplemente ya un mensaje para terminar, ¿no?, algunas particularidades, algunas singularidades que ya os digo que mis colegas contarán en más detalle, pero sí que me apetecía comentar, ¿no? Es una línea de apoyo al autoconsumo, obviamente, almacenamiento y de climatización, pero que tiene algunas singularidades, ¿no? Tiene algunas cuestiones que yo querría resaltar. Hay una cuestión que hemos incluido, que es que para las instalaciones de más de 100 kilovatios, ¿vale? Que, o sea, no hablamos de la pequeña instalación doméstica o tal, pero aquellas que son medianas, ¿no?, o grandes, según en qué sector hables, de más de 100 kilovatios, lo que hemos incorporado es que tenga que haber un documento que le hemos llamado plan estratégico, pero no hay que asustarse, o sea, simplemente es explicarlo, que lo que haga es, bueno, pues que el cliente al final, el que lleva a cabo la instalación, tenga que mojarse y decir, bueno, pues de qué manera ha escogido, ¿no?, pues la tecnología o la instalación de la mejor calidad, los impactos ambientales, incluso el origen de esa, pues en el caso de autoconsumo, ¿no?, pues de los módulos, de los inversores y de los elementos que tenga que poner en marcha. No obligamos, no podemos obligar de momento, ¿no?, estamos en un marco europeo, a que sean, pues por ejemplo, inversores o material marca España, fabricados en España, no podemos obligarlo, pero lo que sí que podemos pedir es que todo el mundo enseñe sus cartas, ¿no?, ponga sus cartas encima de la mesa y, insisto, para instalaciones un poco más grandes, donde la inversión es un poco más significativa, pues tenga que mojarse y tenga que decir, oiga, pues yo, mis módulos, mis inversores, mi tal, lo compro o procede de tal sitio. ¿Por qué? Porque para nosotros el plan de recuperación es importante pensar toda la cadena, ¿no? Estamos pensando en el consumidor final, el cliente que apuesta por el autoconsumo y se va a ahorrar un dinero y por tanto va a ser más competitivo. Lo que viene justo antes, que es la empresa instaladora, ¿no?, que le desarrolla eso, que le hace las memorias, que le hace los proyectos, que le lleva a cabo esa instalación, el sector de la distribución que viene antes y el sector de la fabricación también. Como sabéis, hay material, ¿no?, fabricado en España, hay muchas capacidades en España y allí donde sea posible nosotros lo que invitaríamos es aprovechemos esas capacidades, aprovechemos lo que somos capaces de hacer como país, porque todo este empleo que se genera, si somos capaces de, ¿no?, pues esas cadenas de suministro más cortas, pues seguro que beneficia a todo el país y a todo el sector el día de mañana. Por tanto, una primera singularidad, pedimos ese plan estratégico que luego, si hay cualquier duda, pues Víctor o Carlos podrán contar en un poquito más de detalle. Y una segunda cuestión que también es importante. Nosotros siempre hemos visto el autoconsumo como una oportunidad también de eficiencia energética y de sensibilización. ¿Por qué? Es que todas las instalaciones que sean objeto de ayuda de esta línea van a tener que tener obligatoriamente un sistema de monitorización tanto de la generación eléctrica como de la demanda, del consumo en cada momento. Si es en un ámbito residencial, ¿no?, y no es un espacio público, pues es suficiente con que eso sea accesible desde un dispositivo móvil, ¿no?, pues la típica aplicación o la típica web donde tú puedes ver lo que genera la instalación, lo que estoy consumiendo y por tanto el consumidor empieza a entender si exporta, si no exporta, cuándo consume y empieza a optimizar su consumo. Y en el caso de administraciones o de empresas, ¿no?, donde hay un espacio, una tienda, un edificio público donde entren trabajadores o clientes, lo que pedimos es que adicionalmente haya una pantalla en un espacio visible donde cualquier trabajador, cualquier cliente, cualquier ciudadano en ese espacio
pues oye, no se va a subir a la cubierta seguramente, pero sí que puede haber esa pantalla donde conozca el consumo, conozca la generación y por tanto entre todos hagamos también difusión y sensibilización. No es lo mismo saber que por ahí hay unas placas solares que verlo, ver lo que genera y entender lo que eso supone para el consumo. Son dos cuestiones que, bueno, que quería resaltar aprovechando esta pequeña ventana y cerrar con ese mensaje, ¿no? Esto es un plan que es una oportunidad para España, es una oportunidad sin duda para el sector con el que estamos hablando hoy, ¿no? El sector de las instalaciones, pero es una oportunidad para todo el país. Y para eso os necesitamos, y por eso agradecer también esta ventana, ¿no? Casi 500 asistentes que tenemos ya conectados que podamos ver, podáis conocer de primera mano estas líneas y también, como ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos hecho extensivo, contad con nosotros si en ámbitos más concretos, si hay que hacer jornadas de formación en distintos territorios o desarrollar material, preguntas y respuestas. Ya estamos trabajando con la federación para esas preguntas y respuestas, ¿no? Fáciles para que todos tengáis muy claro cómo aprovechar estas líneas y sesiones como esta, como digo, para que sea una realidad, ¿no? Para que cuando pongáis en marcha estos proyectos, estas instalaciones, tengáis ese respaldo de que lo estáis haciendo bien y de que el cliente al final se lleva pues todas las garantías, toda la seguridad, una instalación en condiciones y esa posibilidad de acceder a las ayudas. Poco más por mi parte, agradecer, insisto, esta jornada y desearos que sea muy productiva, que sea muy útil y que espero que salgáis de ella pues entendiendo perfectamente cómo funciona y pudiendo casi desde mañana, ¿no? Pues empezar a buscar proyectos, a buscar clientes para hacer realidad estas instalaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joan, por tus palabras. Pasamos a la intervención de Enrique del Valle, presidente de la Comisión de Industria de FENIE. Adelante, Enrique. Sí, gracias Raquel. Buenos días a todos. Gracias por estar ahí presentes. El número de participantes que hay dice el interés de la jornada. No puedo menos que agradecer al IDAE la estrecha colaboración que habitualmente estamos teniendo FENIE e IDAE en cantidad de trabajos que desde la Comisión de Industria y desde el IDAE pues nos cogen con mucho interés y estamos llegando pues, a acuerdos que yo creo que son muy buenos para el desarrollo de normativas y para seguir pues, en los procesos productivos del país. Como digo, esta es una jornada interesante por parte de nuestro sector, que somos brazo ejecutor a la hora de desarrollar pues, todo lo que son autoconsumo, baterías, climatización, renovables, etcétera, etcétera. Estos 1.320 millones, como digo, el instalador es un poco el brazo ejecutor de este tipo de trabajos. Desde que salió el Real Decreto, el 244 del 5 de abril, creo que ha venido un desarrollo impresionante por parte del Gobierno para que los instaladores, el país y en general la sociedad pueda hacer instalaciones, pueda tener autoconsumo y pueda un poco, digamos que democratizar el tema de la energía. Como digo, son cantidades importantes que según los datos que recoge del Ministerio van a aportar más de 1.850 megavatios de potencia instalada en renovables y va a crear más de 25.000 empleos cualificados. De todos estos empleos, una parte interesante corresponde al sector eléctrico, al sector de instaladores, que estamos formados, somos responsables, conocemos la normativa y, por supuesto, interesados en esta cantidad de dinero que viene pues, para desarrollar la actividad y para hacer pues, grandes instalaciones en favor de la eficiencia energética, del autoconsumo, de la generación distribuida. Quiero decir que el interés por el colectivo es muy grande. Desde la Comisión de Industria se está trabajando. Vemos con gran esperanza todo lo que es en el tema de renovables, todo lo que es la eficiencia y todas estas cantidades que vienen de Europa, pues tenemos que hacerlas efectivas a través de información a nuestros clientes, en nuestras autonomías, a los órganos de gobierno, que son los que van a distribuir estas cantidades y hacerlas de la mayor forma profesional. Quiero ya terminar con mis palabras, agradecer, como digo, al IDAE, agradecer a Joan Proizá, su director general, a Víctor Marcos, a Carlos Montoya por las palabras que nos van a decir después y, en general, la estrecha colaboración que por parte de los instaladores y por parte de FENIE queremos seguir trabajando en este orden. Muchas gracias y termino ya mi intervención. Muchísimas gracias, Enrique. Damos paso, pues, a August Serra, presidente de la Comisión de Climatización de FENIE. August, cuando quieras. Y buenos días a todos y bienvenidos a la jornada. Simplemente reiterar la felicitación compartida tanto a FENIE como a IDAE por la capacidad de convocatoria, que ahora veo en el display que estamos ya por encima de las 500 personas, lo cual demuestra el interés del sector
en todo este sector y en el plan de ayudas. Yo, antes de pasar a la descripción de todo el plan, a mí me gustaría focalizarme un poco en el por qué FNIE, una federación fundamentalmente de instaladores eléctricos de telecomunicaciones, constituyó hace justo un poco más de un año la Comisión de Climatización, que entiendo que desde el punto de vista estratégico creo que era fundamental. ¿Por qué? Porque si analizamos el vector energético o la transición energética de forma tan frenética como se está produciendo, vemos que no solo tenemos que fijarnos en lo que es la generación renovable, sino tenemos que añadir lo que es cómo se consume esta energía. Y en este caso, todos los trabajos orientados a la eficiencia energética y al uso de tecnologías más eficientes y renovables en el mundo de la climatización, que es uno de los vectores que más consumen en los edificios. Por este motivo, pues constituimos la Comisión de Climatización y en este sentido nos hemos centrado en dos líneas bastante importantes o importantes. Uno es la promoción en todo el mundo de la instalación de las tecnologías de climatización renovables, pues ya sea aerotermia, geotermia, hidrotermia, biomasa, más que para que lo conozcan y además para que sean capaces de promocionarlo en toda su base de clientes. Y además, pues hemos trabajado en hacer propuestas al IDAE en el sentido de que sea más fácil orientar las ayudas hacia la promoción de este tipo de tecnologías. Y en este sentido, nuestro agradecimiento más profundo a la sensibilidad que ha tenido el IDAE hacia nuestras propuestas, sobre todo orientadas pues, al mundo de estas tecnologías de climatización sostenible. Y como respuesta a ese trabajo compartido, yo creo que tenemos que asumir, y de hecho lo hacemos y nos comprometemos a hacerlo, en la máxima difusión de este plan de ayudas. No hay nada más frustrante que haya dinero importante para proyectos y que no se cubran en proyectos reales, con lo cual nos comprometemos y asumimos la responsabilidad de canalizarlo y utilizar nuestra capilaridad para dar su conocimiento a todos los instaladores y además motivarlos y ayudarlos a que lo promuevan en sus clientes. En definitiva, lo que estamos haciendo es ayudar a la descarbonización de la sociedad y además estamos dando riqueza a un sector que ayuda a su tecnificación, a su profesionalización y a su sostenibilidad. Por mi parte, muchas gracias a todos. Añado el agradecimiento nuevamente al IDAE por nuestra colaboración permanente y mutua que creo que va a dar grandes frutos. Gracias. Gracias a ti, August. Y con estas palabras de August terminamos la parte de la presentación y vamos a pasar al grueso de la jornada web, que son los aspectos claves del plan de ayudas para el autoconsumo, almacenamiento y climatización renovable, con Víctor Marcos y Carlos Montoya. Comenzará Víctor, por tanto, Víctor, te voy a dar el control sobre la pantalla para que puedas mostrar la presentación. Bueno, pues voy comentando. Muchas gracias y buenos días. Pongo esto. Muchos días, sí, buenas gracias. Muchas gracias a FNIE, muchas gracias por organizar esta jornada, por acompañarnos en la etapa de difusión, ¿no? que estamos empezando. Primero viene la fase de planificación del plan de recuperación. Estamos empezando a ejecutar y esta es la primera medida de la componente 7, pero no es la primera medida del plan de recuperación que saca IDAE, como bien ha señalado nuestro director general, y ahora tenemos que dedicar unos esfuerzos, yo creo que importantes a difundir y a contar las bondades de esta iniciativa que hemos sacado, que entendemos que es ambiciosa, que entendemos que es necesaria y que entendemos que va a impulsar enormemente el sector. Alguno de los intervinientes previos de FNIE ha señalado la cifra de 1.850 megavatios aproximadamente. Si realmente
conseguimos difundir bien y vosotros como empresa, como asociación, conseguís también ayudarnos a llegar a más sitios y conseguimos cumplir bueno, podemos llamarlo objetivo, vamos realmente a darle un impulso importantísimo al sector del autoconsumo. O sea, prácticamente conseguiríamos duplicar en tamaño el sector del autoconsumo en cosa de pues 2-3 años. Entonces, esto lo digo para poner en perspectiva todo el autoconsumo que se ha desarrollado hasta ahora. Podríamos desarrollar una cantidad igual o incluso ligeramente superior a esto que se ha desarrollado gracias únicamente a esta iniciativa legislativa. Voy a empezar la presentación con algunos temas un poco generales, por los cuales voy a ir más rápido porque hemos tenido bastante introducción y luego voy a introducir el Real Decreto y luego Carlos Montoya, como nos han presentado antes, el jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo de mi dirección de IDAE, nos contará los detalles. Luego después hay previsto un tiempo de preguntas, como han indicado desde FENIE. Vale, pues vamos a empezar. Un poquito de trasfondo y un paso o dos atrás, ¿no? Y ahora además con el Fit for 55 que acaba de proponer la Comisión Europea, pues creo que está bien, además de pensar en el plan de recuperación, que es una oportunidad impresionante para el país, para España y de cara al avance en la transición ecológica. Aquí vemos la temperatura media en los últimos 100 años de España. Los azules se alejan de la media por abajo y los rojos por arriba. Pues bueno, vemos que hay una tendencia a tener más rojos que azules. Además, estudios de la Agencia Europea del Medio Ambiente indican que España sería el país más azotado por las causas, por las consecuencias, en este caso, del cambio climático dentro de la Unión Europea. Con lo cual, ¿por qué estamos aquí? Pues cambio climático, acción climática, transición energética. Aquí vemos un esbozo de las principales herramientas que tenemos. No me voy a detener en todas estas transparencias introductorias, pero bueno, las estrategias que estamos sacando. Esta semana ha salido a consulta la hoja de ruta del biogás, la semana pasada la hoja de ruta de las energías marinas. Estamos trabajando en la hoja de ruta del autoconsumo. Tenemos a la derecha algunas iniciativas legislativas, algunas de las cuales ya han salido, la ley de cambio climático aprobada, las subastas de energía renovable. Plan de recuperación, vemos la primera medida en el ámbito de las renovables, como he dicho, hay otras medidas aprobadas en movilidad, por ejemplo, y el Fondo para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico. Muy rápido. Plan de recuperación, España puede, un trasfondo, un barniz, como bien ha indicado el director general del IDAE. Es muy importante señalar y de hecho agradecemos la oportunidad de poder contarlo a este foro. La forma de asignación de proyectos va a gozar de la máxima transparencia. Van a ser procedimientos como el que veis en este Real Decreto, que son públicos, transparentes, en los cuales los criterios de adjudicación son conocidos por todos los agentes al mismo tiempo en su publicación en el BOE. Y bueno, luego por digamos, la remisión de las convocatorias por parte de las comunidades autónomas, pues veremos cuándo terminan por salir, pero hablaremos también de los plazos aquí, que los hemos fijado, además de fijar los objetivos y las principales formas de actuación en este Real Decreto 477. Los 70.000 millones que comentaba mi director general, de los cuales hay un 9% que van exclusivamente a la política de palanca de transición energética justa e inclusiva. Y aquí vemos los 4 primeros tienen que ver con el ministerio al que pertenece el IDAE, Agenda Urbana y Rural, Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, Transición Energética, como he mencionado, Política Palanca 3, Componente 7, dentro del Plan de Recuperación es donde se engloba este Real Decreto. Y dentro de eso, la Inversión 1. Que bueno, esta es la estructura, lo digo solo para que suene, esta es la estructura del Plan de Recuperación. Un tema importante que habréis visto en el Real Decreto es que hay que cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo. Esto es una condición imprescindible, cumple o no cumple, para optar a que España, digamos, reciba los fondos del plan de recuperación. Es decir, cualquier proyecto que se financie con cargo al plan de recuperación debe cumplir cualquiera de estos puntos de este principio. Mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, no debe causar un perjuicio significativo en ninguno de estos 6 aspectos. Así lo hemos metido, ha mencionado el director general el plan estratégico. Además,
para proyectos más pequeños a los que no les aplica el plan estratégico. En el plan estratégico hay que hacer referencia a esto. A los que no les aplica, exigimos una declaración responsable para que todo el mundo sea consciente de que esto debe cumplir. Incluso aún considerando que los proyectos objeto de este Real Decreto son proyectos que consideramos especialmente favorables en términos globales y en términos locales para el medio ambiente. Me explico, en términos globales, reducción de gases de efecto invernadero, mitigación del cambio climático. En términos locales, el autoconsumo y el programa 6, las actuaciones en climatización y en calor y frío renovable, se van a dar en áreas antropizadas. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Áreas en las que ya hay un impacto porque hay una actividad humana, pues bueno, ese impacto, digamos, se incrementa, pero es un incremento poco perceptible. Si a una cubierta de un edificio existente le añadimos unos paneles solares fotovoltaicos o una microturbina eólica, el impacto es que no es casi ni visual. O sea, prácticamente podemos decir que no hay impacto. Con lo cual queríamos empezar también por una medida como esta para poner el foco en estos proyectos que tienen un menor impacto. Me refiero, y por eso he hecho esta diferenciación, a menor impacto local, porque el impacto global de las energías renovables es no solo muy positivo, sino fundamental para alcanzar los objetivos climáticos, pero también para mejorar la competitividad de este país, y por eso también esta iniciativa. Seguimos un barniz, habéis visto las manifestaciones de interés, probablemente bastantes de los presentes, veo que 540 personas están escuchando, aprovecho para agradeceros vuestro tiempo. Las manifestaciones de interés, gracias por haber participado, los que lo hayáis hecho, y nos han ayudado a definir y nos van a ayudar a definir el resto de línea que vamos a sacar. En el ámbito de mis competencias hay 3 manifestaciones de interés que están ahí, que son las comunidades energéticas locales, la energía sostenible en las islas y las energías renovables, integración en sectores productivos o edificación, innovación y cadena de valor. Es una manifestación de interés muy amplia. En total hemos recibido más de 2.000 aportaciones que nos ha costado un tiempo digerir, analizar y clasificar para poder enfocar de la mejor manera la toma de decisión. Por eso hablamos aquí de cogobernanza. Pedimos opinión a los sectores para poder enfocar las líneas y dimensionar en los mercados a los que nos dirigimos lo mejor posible. Transición energética justa e inclusiva, un 9% del plan. Y aquí vemos despliegue rápido de renovables, que es la componente 7. Vemos también el hidrógeno, la transición justa y las infraestructuras inteligentes, almacenamiento y flexibilidad. Y aquí pido disculpas. Este Real Decreto 477 son 2 componentes, componente 7 y componente 8. Despliegue rápido de renovables y también infraestructuras inteligentes, almacenamiento y flexibilidad. La parte de almacenamiento habréis visto las baterías. Bueno, no son las baterías, sistemas de almacenamiento, que pueden ser baterías o podría ser otro sistema. Aquí vemos la componente 7, la inversión 1. Me refería antes, esta iniciativa se engloba dentro de la inversión 1. ¿Vale? Aquí vemos un esbozo de los diferentes avances que hemos ido realizando en los diferentes hitos que tenemos que realizar en el ámbito de la componente 7. Ya está en consulta pública y también la hoja de ruta del biogás, que esto lo tenemos que actualizar de ayer, que también está en consulta pública, ya la versión definitiva. La inversión 1, que es en la que estaríamos. Instalaciones de energías renovables, autoconsumo. Vale, voy un poco rápido por aquí. Aquí un esbozo, siguientes líneas, pues biogás, energía sostenible en las islas, bueno. Renovables térmicas, completamos el programa 6. Y renovables innovadoras, bueno, que aquí entran pues diferentes cosas. Las islas, vale. Y aquí, vale, hablamos ya de los diferentes programas que tenemos dentro del Real Decreto 477. O sea, vamos a pasar ya un poco al detalle. Empiezo con esto y, bueno, he ido un poco rápido en la parte anterior, pero creo que es bueno dejar espacio para contar un poco más el detalle y si sobra algo de tiempo adicional, pues incluso atender más preguntas de las que puedan surgir. Tenemos 6 programas, 5 de ellos enfocados al autoconsumo y almacenamiento, de los cuales el 1, el 2 y el 4 están enfocados al autoconsumo y almacenamiento y el 3 y el 5 exclusivamente al almacenamiento. Luego tenemos el programa 6, que lo vemos aquí abajo, climatización y agua caliente sanitaria renovables en el sector residencial. Aquí vemos las dotaciones. Estas dotaciones sería lo que nos planteamos que podemos llegar a sacar, pero el Real Decreto ha salido, digamos, con la mitad del presupuesto. En total son 660 millones, lo vemos. Ah, vale. Se nos ha colado, vale. Voy a contar, perdonadme la digresión.
Por terminar de contar el presupuesto, 100 millones autoconsumo en el sector servicios, 150 en los otros sectores productivos, básicamente industria y agropecuario, y luego incorporación de almacenamiento, autoconsumos existentes, 45 millones que salen ahora, que podrían ampliarse hasta 90, autoconsumo en sector residencial, 200 millones, más 15 de almacenamiento, 5 millones en almacenamiento adicional en el sector residencial, y luego climatización y agua caliente sanitaria, 100 millones. Pasamos, disculpado un poco el desorden, estos son los diferentes instrumentos de implantación que tenemos en general del plan de recuperación y en este caso serían convocatoria de ayudas y subvenciones, pero por comunidades autónomas, el segundo cuadro que tenemos. El resto de temas son las diferentes herramientas de implementación que hay del plan de recuperación, en concreto la componente 7, componente 8. Nos vamos a centrar casi en su totalidad en la convocatoria de ayudas y subvenciones, convocatoria de proyectos singulares que también son ayudas y subvenciones. Estamos estudiando la forma de hacer la parte de inversiones un poco mejor. Las inversiones directas ya la pueden hacer las comunidades autónomas con cargo a este Real Decreto y en aras de lograr la transparencia, bueno, alguna convocatoria de inversiones o bueno, lo veremos el año que viene probablemente. Inversión en I+D más relacionadas con las componentes de almacenamiento y la componente de hidrógeno, componentes 8 y 9. Vale, vamos al 477, volvemos. El decreto se aprobó el 29 de junio, entra en vigor el 30 de junio. Ahora veremos los plazos. Aquí tenemos cuál es el objeto y finalidad. Convocatorias de ayudas, 6 programas para desarrollar energías renovables, tanto autoconsumo como renovables térmicas en el sector residencial, en los diferentes sectores de la economía. ¿Esto para qué nos sirve? Lo vemos en el punto 2 del artículo 1, para cumplir los objetivos de descarbonización y están marcados en concreto en el PNIEC 2021-2030 de estrategia de almacenamiento. Todavía no tenemos publicada y aprobada la hoja de ruta del autoconsumo. Si la hubiéramos tenido, pues lógicamente hubiéramos hecho una referencia aquí. La vigencia de los programas. Ventanilla abierta hasta el 31 de diciembre de 2023. Concurrencia, tipo de concurrencia simple. First in, first out. Entra un proyecto y se resuelve, se puede resolver, ya eso es verdad que depende de las comunidades autónomas, proyecto a proyecto. ¿Con esto qué queremos? Es verdad que al sacar una línea de ayuda se puede generar un efecto llamada y también un efecto, digamos, espera, ¿no? De a ver qué sale en la convocatoria definitiva que saque mi comunidad autónoma. Pero al permitir en los programas 4 y 5 y 6 que las iniciativas subvencionables sean a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto y que la ventanilla esté abierta hasta el 31 de diciembre de 2023, conseguimos que la ventanilla esté abierta, que los proyectos puedan ir desarrollando actuaciones y como hemos definido bastante las órdenes de base, yo creo que con una cierta, con una conciencia de que resultarán adjudicatarios. Y luego dependerá de cuándo lo presenten, entendemos que hay presupuesto y si no, ese presupuesto se puede aumentar como he explicado previamente. Vale, las beneficiarias directas, bueno, esto es un tema más regulatorio que otra cosa, son las comunidades autónomas que son las que deciden si sacan convocatorias o si hacen inversiones directas, que también lo pueden hacer. En el caso de que hicieran inversiones directas, serían los programas 4, 5 y 6. En los programas 1, 2 y 3 van destinados a las empresas, ¿vale? O sea, la comunidad autónoma no puede realizar una inversión directa con cargo al programa 1. El programa 1 hay que sacar una convocatoria, ¿vale? Programa 1, 2 y 3. Estas son las principales características, vamos a entrar en detalle en todas ellas. Han mencionado algunas como especial importancia, nuestro director general, la monitorización, el plan estratégico, reconocemos los gastos de gestión, un tema que sale bastante, el 80% de autoconsumo renovable, que estamos pendientes de resolver algunas dudas que nos han llegado. Tema de reto demográfico, la posibilidad de percibir unos ingresos, bueno, una intensidad de ayuda superior por que la iniciativa esté ubicada en uno de esos municipios. Luego vamos a ver ahora en la parte introductoria que estoy haciendo, el reparto por comunidad autónoma, los destinatarios últimos de las ayudas. Esto ya lo va a contar, vamos, la mayoría de estos puntos los va a contar Carlos Montoya. Los beneficiarios, que ya lo he mencionado, son las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Presupuesto también lo he mencionado, voy a incidir ahora. Y los plazos y los objetivos. Empezamos. Es verdad que he ido de atrás adelante, es un defecto que tengo. Cuando me canso de algo, empiezo por el final. Fecha de entrada en vigor, 30 de junio de 2021. Entra en vigor el Real Decreto. Y ahora tenemos los plazos fijados. ¿Qué tenemos? 3 meses para que las comunidades autónomas saquen sus convocatorias, 30 de septiembre de 2021.
Primer hito de control de presupuesto, 31 de diciembre de 2021, 30 de junio de 2022, y luego ya vamos a los hitos de control, digamos, que pueden ser más exigentes, ¿no? El tercer hito de control, que es en septiembre de 2022, a los 15 meses de la aprobación del Real Decreto, la entrada en vigor, tenemos que el 80% del presupuesto debe estar solicitado. Ahí, disculpad, tenemos un error, no sería comprometido y ejecutado, es un poco... y el cuarto hito, a los 21 meses, perdón, desde la entrada en vigor, sería el 80% del presupuesto ya tiene que estar adjudicado. Es verdad que nosotros, en nuestro término administrativo, para nosotros ejecutado es una vez que se adjudica. Bueno, hay más particularidades aquí, pero bueno, quedémonos con eso. En septiembre de 2022 las comunidades autónomas tienen la obligación de tener solicitudes por al menos el 80% del presupuesto, y 6 meses más tarde tienen que haber adjudicado al menos ese porcentaje del presupuesto. Esto se traduce también, aquí lo vemos, en objetivos. Estos objetivos son intercambiables, lo hemos traducido a megavatios y megavatios hora, en el caso de almacenamiento, para las distintas comunidades autónomas. Esto está incluido en el anexo 6. Bueno, aquí veis los hitos. El reparto, he mencionado antes cómo hemos hecho el reparto de los fondos. Los hemos hecho por valor añadido bruto en función del programa, valor añadido bruto del sector industrial, valor añadido bruto del sector servicio, valor añadido bruto del sector agrícola, y luego programas 4 y 5 6, número de hogares. Entonces, ese mismo reparto se ha hecho para los megavatios, o sea que son directamente proporcionales con el presupuesto asignado en primera instancia, pero mencionamos ya, y lo hemos mencionado previamente, y aprovecho y lo menciono con un poco más de energía, ese primer presupuesto es ampliable en función del número de solicitudes que tenga cada comunidad autónoma. O sea, no pensemos que porque, pues no sé, por ejemplo, en Murcia hay 23 megas y alguien puede pensar que eso pueda ser poco. Si Murcia compromete sus fondos y necesita más fondos para desarrollar más proyectos, y así nos lo solicita, nosotros encantados ampliaremos ese presupuesto. He puesto un ejemplo Murcia porque a lo mejor, bueno, pero es aplicable a cualquier otra comunidad autónoma o ciudad. Voy a contar los programas de ayuda un poco más y le doy el paso a Carlos. Los 6 programas los he mencionado antes, con lo cual no me voy a extender. Tenemos autoconsumo, programas 1, 2 y 4. Tenemos almacenamiento, está presente en los programas desde el 1 hasta el 5. Y luego tenemos renovables térmicas o climatización y agua caliente sanitaria, sector residencial. Entiendo que eso a FENIE o a los asistentes les puede resultar menos interesante, aunque bueno, tenemos ahí también, importante señalar, bombas de calor, aerotermia, geotermia, hidrotermia, que no deja de ser una electrificación de la demanda, que nosotros consideramos que es muy interesante. La división por programas, bueno, lo hemos contrastado con la Unión Europea y nosotros somos el organismo competente para coordinarlos. Voy a pasar a la siguiente transparencia. Aquí la tenemos. Este es el presupuesto que lo mencionaba previamente, pero aquí viene más claro. Los millones, digamos, que están asignados a la componente 7 y los que están asignados a la componente 8. Entonces aquí se ve que los programas 3 y 5 no tienen la componente, son para instalar almacenamiento en instalaciones ya existentes. Entonces pertenecen enteramente a la componente 8. La contabilidad debe ser separada, que esto, bueno, nos ha complicado un poco en la redacción del Real Decreto, puede haberlo complicado y puede generar dudas, pero era necesario de cara a la justificación de los gastos del plan de recuperación. O sea, tenemos un presupuesto asignado por componente, entonces tenemos que saber cuánto, o sea, qué parte de las ayudas va a cada componente. ¿Vale? Y con esta incido un poco más en los criterios de reparto. En realidad, prácticamente todo lo he mencionado ya o ha sido mencionado. Es un programa plurianual, gastos de gestión, los presupuestos lo hemos visto también, los criterios de reparto del presupuesto también y los criterios de ejecución. Con lo cual, termino aquí. Le doy la palabra a Carlos Montoya. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Damos paso a Carlos Montoya. Carlos, te voy a hacer presentador para que puedas tú compartir tu pantalla. Hola, buenos días. Sí, lo tengo correcto. Gracias, Raquel. Ahora mismo voy a compartir pantalla. Bueno,
muchas gracias a todos, como ya se ha dicho, por vuestra asistencia, por vuestra atención y bueno, por hacer posible, como ya ha comentado Joan Grozar y Víctor, pues esta transición energética y por supuesto la aplicación de estos fondos que disponemos para conseguirla, ¿no? Y este primer programa que os vamos a presentar hoy. Voy a posicionarme la diapositiva. Aquí empezamos. Bueno, voy a hilar con esta. Yo creo que ya se ve la pantalla. Raquel, ¿me puedes confirmar? Sí, se ve perfectamente. De acuerdo, voy a poner pantalla completa. Bien, bueno, estamos en el Real Decreto 477, como ya os ha comentado Víctor. Este Real Decreto tiene 6 programas que ya también hemos todo visto, simplemente por iniciar aquí mi presentación. 6 programas, como bien se ha comentado, 5 destinados a digamos, área eléctrica, 3 de ellos autoconsumo y almacenamiento, y 2 exclusivamente almacenamiento en instalaciones existentes, y un 6º programa para energías renovables térmicas. Esto ya se ha comentado, paso por detalle y empiezo ya para estos programas, quiénes son los destinatarios últimos de estas ayudas, ¿no? Los destinatarios últimos que tenemos pues van a ser en principio para los programas 1, 2 y 3, 3 grupos de destinatarios, personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas. Esto incluiría, por ejemplo, gestores de polígonos industriales, bien de naturaleza público-privada, empresas explotadoras arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de energía, empresas de servicios energéticos. Como veis, un amplio abanico, prácticamente yo creo que todo lo que pudiera ser personas jurídicas que pudieran actuar en el ámbito de los fines de este Real Decreto. Adicionalmente, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Como sabéis, las comunidades de energías renovables ya las tenemos definidas como un agente del sector eléctrico en la propia ley, la ley 24 de 2013, y las comunidades ciudadanas de energía, según la definición que tenemos en la Directiva del Mercado de Electricidad, porque la definición de las comunidades ciudadanas de energía está en la Directiva de Energías Renovables, la 2018/2001, y la de comunidades de ciudadanas de energía en la Directiva del Mercado Interior de Electricidad. Asimismo, también las empresas de servicios energéticos u otras que realicen análogas actuaciones, análogas actividades de servicios energéticos. En este caso, pues bueno, siempre y cuando el servicio energético sea realizado por una empresa cuyo CNA esté incluido. Entonces, como veis, en programa 1, 2 y 3, personas jurídicas, diversas formas de agrupaciones de empresas y empresas de servicios energéticos. Estos serían los destinatarios principales. Programas 4 y 5, personas físicas que no realicen ninguna actividad económica, está dirigido ya esto a particulares. Administraciones públicas y tercer sector. Dentro de administraciones públicas, como veis, entidades locales, sector público institucional, de cualquier administración pública. También personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica. Esto es lo que incluiría las organizaciones no gubernamentales, organizaciones como se conoce, el tercer sector. Personas físicas cuando realicen también alguna actividad económica, digamos, los que están normalmente en régimen de autónomos, comunidades de propietarios, igualmente que los programas 1, 2 y 3, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Cuando no, en ese caso, cuando no realicen actividad económica, si la realizasen, tendrían que estar incluidas en los programas 1, 2 y 3. Programa 6, el de energías renovables térmicas. Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica, las entidades u organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, personas físicas que realicen también actividad económica, como decíamos antes, pues las que están sometidas al régimen de autónomos, conocido popularmente así, como comunidades de propietarios, entidades locales y el sector público institucional de cualquier administración pública. Entonces, el programa 6, como veis, destinatarios pues, muy parecidos a los programas 4 y 5. Y para todos los programas, cualquier ayuntamiento, diputaciones provinciales, entidades equivalentes, por ejemplo, mancomunidades, agrupaciones de municipios, cabildos, consejos insulares y cualquier otro organismo público o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la administración local o autonómica. Estos estarían incluidos en todos los programas. Como veis, yo creo que realmente tenemos cubrimos prácticamente todos los destinatarios posibles, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? Dentro ya hemos visto los programas, autoconsumo con almacenamiento en el sector servicios, autoconsumo con almacenamiento
en el resto de sectores, almacenamiento en instalaciones existentes de cualquier sector. Bueno, pues, ¿qué actuaciones? Pues en principio estaría dirigido a las tecnologías que pues, pueden mayormente dar este servicio: energía solar fotovoltaica y energía eólica. Decir que incluye instalaciones aisladas y conectadas de red, quiero decir, no solo las reguladas en el Real Decreto 244 que regula el autoconsumo conectado a red, sino también hay instalaciones aisladas de red estarían contempladas en el ámbito de aplicación. Decir que siempre la potencia máxima, pensando en esta generación distribuida que tantos beneficios reporta al sistema eléctrico, pues con esa premisa la subvención máxima se corresponde con los primeros 5 megavatios de potencia de la instalación. Las instalaciones pueden tener potencias superiores, pero se percibirá ayuda exclusivamente hasta los primeros 5 megavatios. Decir que si hay hibridaciones, solo por cada tecnología, digamos, solo será elegible una actuación por destinatario último de la ayuda y por ubicación o ligada al mismo consumo o consumos. Bueno, ¿qué pretendemos? Pues que efectivamente estos límites para esta generación distribuida pues, sean efectivos, ¿no? Queremos que estas ayudas vayan a un mayor número de instalaciones y potenciar la generación distribuida. Se incluye asimismo también como costos elegibles la retirada de amianto en la superficie, lógicamente, que se actúe para estas instalaciones de generación y las marquesinas que sean necesarias en realizar para aprovechar aparcamientos o cultivos, ¿no? Es posible que en otras convocatorias serán ya otras tecnologías, pues se estarán contempladas en el plan de recuperación, pero en posteriores convocatorias. En almacenamiento, programas que va para los programas 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que lo que hay que cumplir es que como máximo tenga 2 kilovatios hora por cada kilovatio de generación. Kilovatio pico entendido para la tecnología fotovoltaica. El almacenamiento no tiene que ser detrás del contador, siempre el almacenamiento vinculado a instalaciones bien existentes, que sería el programa 3 y 5, o almacenamiento en instalaciones que se hagan al amparo de estas ayudas, como los programas 1, 2 y 4, el almacenamiento siempre estará vinculado a instalaciones de generación. Y para el programa de renovables térmicas, programa 6, tenemos las actuaciones contempladas de solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia y aerotermia. Instalaciones, es decir, que lógicamente deben cumplir con el reglamento de instalaciones térmicas en edificios y que en el caso de bombas de calor pues deben ser renovables. Por tanto, tener un SPF superior a 2,5. A efectos de elegibilidad, ¿qué tenemos? Esto es muy interesante y todos los que vayáis a gestionar programas de ayudas, pues esto os va a resultar de interés. Realmente para los programas 1, 2 y 3 solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Esto quiere decir que en estos programas es necesario esperar a que las convocatorias estén ya publicadas y una vez realizada la solicitud con esa fecha de registro, a partir de ahí es cuando se admitirán actuaciones, el inicio de las actuaciones. Es decir, que este inicio de actuaciones pues aplica sin perjuicio de actuaciones preparatorias que se puedan realizar, como es, por ejemplo, el proyecto, las memorias técnicas, certificados, sondeos, en caso de geotermia, campaña de medición de recurso eólico, en su caso también. Y estas sí pueden iniciarse en cualquier caso después de la publicación en BOE, o sea, después del 1 de julio. Pero actuaciones que impliquen compromiso tienen que hacerse después de haber solicitado, después de la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Sin embargo, los programas 4, 5 y 6 se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de publicación en el BOE del presente Real Decreto, del 477. Por tanto, desde ya se pueden iniciar actuaciones para estos programas 4, 5 y 6. Y bueno, esto, ¿qué quiere decir? Que cuando luego se justifique, esto se comprobará con las fechas de las facturas que acrediten la inversión, el coste elegible que finalmente resulte, ¿no? Por tanto, para estos 5 y 6, las fechas de facturas tienen que ser posteriores a este 1 de julio de 2021. Y en el caso de los programas 1, 2 y 3, pues deben ser posteriores a la fecha de registro de solicitud en la convocatoria. Bien, esto se hace así, pues lógicamente, para que en estos programas 4, 5 y 6, pues no suponga creemos que ya
cumple el carácter incentivador de las ayudas y en estos programas 4, 5 y 6 el mercado puede seguir funcionando sin necesidad de esperar a que estén publicadas las propias convocatorias de las comunidades autónomas. ¿Qué más? Costes elegibles. Comentaros brevemente los costes elegibles. Estos los tenemos en los anexos. Los costes elegibles, deciros que van a ser prácticamente todos los que están incluidos en la realización de una instalación, inversión en equipos y materiales, también los sistemas de acumulación, lógicamente, ejecución de las obras, equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control, los auxiliares, todo lógicamente relacionado con el proyecto objeto de ayuda, los sistemas eléctricos de alta y baja tensión, gestión, control activo, monitorización, sistema de medición del recurso, obra civil, el desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, costes de redacción de proyectos o memorias técnicas, la dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, gestión de la ayuda, costes de la justificación posterior de la realización de las actuaciones, el informe de auditor que se pide y otras partidas que puedan ser debidamente justificadas. Es decir, por ejemplo, que en líneas serían aquellas las estrictamente necesarias para la conexión de la instalación. Estos serían los costos elegibles que tenéis. En cuanto a la solicitud, ¿qué documentación debéis presentar, ¿no? Con carácter general, esto lo tenéis igualmente en el anexo 2, con carácter general, pues hemos resumido, digamos, al mínimo necesario para poder comprobar todo lo que nos exige la propia Unión Europea y nuestra Ley General de Subvenciones en estos casos, ¿no? La copia de NIF, una declaración responsable donde se detallen diferentes extremos, que por ejemplo, no tiene ninguna ayuda pendiente de devolver porque o de reintegrar por alguna declaración de una administración de que no haya sido esa ayuda incompatible, también que no se han recibido otras ayudas para la misma instalación, si se realiza actividad económica en relación de ayudas solicitadas en el pasado para verificar que las intensidades de ayuda recibidas cuando un beneficiario realiza actividad económica no supera los límites establecidos por la Unión Europea. Si no es una persona física, también en la declaración se incluirá que no está en crisis. En fin, una serie de conceptos que tenéis en el anexo 2. La solicitud de ayuda, que incluye a qué programa de incentivo se presenta, cuál es la tipología de la actuación, cuál es la descripción de la actuación subvencionable, el coste total del proyecto, los costes elegibles, que se debe incluir el desglose de partidas, y la cuantía máxima de la ayuda solicitada conforme a lo que tenéis en el anexo 3, que luego veremos lo que hay. Esto en cuanto a solicitud de ayuda. El presupuesto, que debe ser un presupuesto desglosado de las actuaciones que se van a realizar, y en los casos de administraciones públicas, o sea, destinatarios que estén sujetos a contratación pública, pues existe la posibilidad de sustituirlo por los pliegos de licitación, porque lógicamente pueden no conocer el presupuesto de la instalación que tienen intención de acometer hasta que no resuelvan ese proceso de licitación. Por tanto, por esos pliegos de licitación se podrán sustituir en estos casos y presentarlo en lugar del presupuesto. Que también todos los programas, y esto ya lo ha incluido nuestro director, Joan, todos los programas deben presentar en proyectos que superen los 100 kilovatios un informe que tiene 3 extremos. Luego lo veremos con un poco más de detalle, que es un plan estratégico y una justificación medioambiental y de valorización de residuos. También una declaración de no afección ambiental, esto solo en el caso de que no se haya sometido a una autorización administrativa al proyecto previa. Esto no será de aplicación para instalaciones fotovoltaicas en cubierta ni en instalaciones del programa 6. Y luego la documentación técnica aplicable según cada programa y actuación, ¿no? Con potencia del proyecto, energía estimada, en fin, capacidad de almacenamiento en los casos de almacenamiento, potencia de la instalación de almacenamiento, luego si hay ayuda adicional o no, por ejemplo, si se retira amianto, si se desmantelan instalaciones existentes, si se incluye marquesina o no, si el autoconsumo es colectivo, etcétera. Bien, todo esto lo tenéis en el anexo 2 y es según la tipología del proyecto, pues hay unos cuadros sencillos donde se presenta información adicional. Para la justificación, pues tendréis que presentar documentación general que incluye, no me quiero tampoco extender mucho en el detalle, lo tenéis perfectamente desglosado en este anexo 2, en el apartado A2B, y son diferentes informes justificativos de que se ha
realizado correctamente la actuación, la justificación documental, efectivamente, de la correcta ejecución de la instalación, el certificado final de obra, suscrito por el director de obra cuando sea, no todos los proyectos llevan este certificado final de obra, entre los programas 1, 2, 3, 4 y 5, el certificado de instalación eléctrica, el CIE. Como veis, son todo documentos que son necesarios para la propia legalización de la instalación, no documentos adicionales, sino documentos que necesariamente la empresa instaladora dispone de ellos porque en la propia tramitación del proyecto pues los necesita para avanzar. En los programas de 3 y 5 el CIE será el de la instalación de almacenamiento, ¿no? que se haya presentado. Y en el programa 6 será el certificado de la instalación térmica al que se refiere el reglamento, el RITE. Y en todos los proyectos, en todos los programas, perdón, pues es necesario presentar el proyecto o la memoria técnica de diseño según aplique, ¿no? Y, bueno, efectivamente también como una documentación final, un informe de que en los programas de incentivos 4, de que el consumo anual de energía es, digamos, superior al 80% de la energía generada. Luego entraremos un poco más en detalle también de este tema. Aquí el plan estratégico que os adelantaba, que se le ha dado bastante importancia y yo creo que es relevante pues contaros algunos detalles más. Siempre que se superen los 100 kilovatios, este informe, hay que aportar este informe que digamos tiene 3 partes, ¿no? El plan estratégico con origen o lugar de fabricación de los componentes de la instalación, el impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, el impacto ambiental que puede tener este proyecto, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los componentes, la interoperabilidad de la instalación, su potencial para ofrecer servicios al sistema, etcétera, si es que lo hay, el efecto tractor sobre pymes y autoconsumo esperado y las estimaciones sobre el impacto del empleo local. Este programa, decir que debe ser publicado, este plan estratégico será publicado por la comunidad autónoma y que además la propia empresa beneficiaria debe tenerlo y darle suficiente publicidad, como lo tenéis en el artículo 20 de este Real Decreto, publicidad cuando hable del proyecto. Debe estar, por ejemplo, si la empresa tiene web, pues debería estar en un sitio visible relacionado con este proyecto, ¿no? Toda referencia a la actuación que se ha hecho, pues además debe cumplir con los manuales o imagen de los programas, etcétera. Bueno, el siguiente informe en esta relación es justificación del cumplimiento del proyecto de no causar daño significativo, ya se ha dicho igualmente, de si no supera los 100 kilovatios, no insisto más aquí, y la memoria resumen de valorización del 70% de los residuos de construcción y demolición generados. Es cierto que en muchas actuaciones no hay una significativa producción de residuos de construcción. Bien, pues eso se detalla en la memoria sin más y pues queda perfectamente válido. Muchas actuaciones de las que vayáis a realizar al ámbito de este programa, pues como digo, no generarán apenas residuos de construcción, porque puede no haber demolición o por cualquier otra razón. En los que lo haya, pues hay que acreditar la valorización del 70% y donde no haya, pues acreditar que efectivamente no existen. En cuanto a monitorización, también se ha comentado, se ha hecho especial hincapié y se ha puesto en primer plano que la difusión de estas actuaciones, entonces, independientemente del programa al que se acojan, todas las instalaciones deben contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrico-térmica. ¿Y este sistema qué debe incluir? Pues debe mostrar como mínimo la producción energética y el consumo. Adicionalmente, además, podrá mostrar datos como el CO2 o el ahorro económico generado. Y en todos los programas, salvo el residencial, deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma actualizada. Y además, para cualquier actuación igualmente, esta misma información deberá ser accesible a través de dispositivo móvil. Entonces, como veis, pues se ha hecho un especial esfuerzo en que todas estas actuaciones generen un efecto ejemplarizante y que pueda generar replicabilidad, ¿no? Y por ello insistir en la monitorización y en la visibilización de todas las actuaciones. En cuanto al 80%, uno de los requisitos que os decía antes, en cuanto a la documentación final también, era un informe que acredite que el 80% del consumo, o sea, que el consumo representa el 80% o más de la generación.
Esto ya nos han llegado diferentes dudas y consultas. Deciros que esto se está enfocando como un balance, o sea, no desde el punto de vista de un autoconsumo instantáneo, sino que del consumo total que pueda tener el beneficiario, aquí esto es una previsión. Si, por ejemplo, la previsión es que no solo debe basarse en datos pasados, porque si, por ejemplo, la previsión es que se vaya a incluir un vehículo eléctrico, etcétera, pues bien, deberá hacerse este balance con esa previsión. Entonces, ese consumo estimado de este beneficiario, su consumo, su demanda de energía eléctrica es la que debe ser igual o superior al 80% de la generación de electricidad de la instalación asociada. Y esto para el programa 4. Esto es así porque, bueno, son exigencias de los reglamentos de la Unión Europea y de esta manera pues cumplimos el que no haya afección a la competencia y a otras singularidades que se exigen, ¿no? Y se va a enfocar de esta manera. Decir también que hay pues, se han estimado potencias para las cuales, en el caso de instalaciones de autoconsumo, con excedentes y no acogidas a compensación, pues para potencias desde 2,63 kilovatios en fotovoltaica y 3,69 en eólica, no es necesaria la presentación de este informe, porque ya se presupone con datos medios que cumplen este requisito. Igualmente, bueno, esto tendremos que publicarlo vía FAQ y tenemos que pensarlo, pero probablemente estos informes tampoco será necesario aportarlos, lógicamente, en instalaciones aisladas, porque, lógicamente, toda la generación va al consumo, o sea, el consumo siempre es igual o a la generación en instalaciones aisladas, por tanto, ya es más del 80%. En instalaciones sin excedentes, igualmente, el consumo siempre va a ser igual o mayor que la generación. En instalaciones con excedentes acogidas a compensación, dado que la compensación tiene el límite del consumo, pues igualmente el consumo siempre va a ser igual o superior a la generación. Entonces, en estos casos probablemente podamos reflejarlo, que tampoco sea necesario acreditarlo porque se presupone que ya se cumple. Bien, entonces estos son informes que se están al final. En cuanto a intensidades de ayuda, pues voy a pasar quizás brevemente, pero sí quería mostraros lo que hay de intensidades de ayuda. Aquí veis en los programas 1 y 2 de autoconsumo, estas son las actuaciones que hay. Aquí he preferido copiaros literalmente lo que viene en el Real Decreto para que veáis cuáles son como tal. Pues hay 1, 2, 3, 4 instalaciones, 4 actuaciones de fotovoltaica divididas por rango de potencia y 3 de eólica. De fotovoltaica para menos de 10 kilovatios, bueno, empiezo por arriba, de las más grandes a las más pequeñas, instalaciones de 1 megavatio a 5 megavatios, pues aquí tenéis la intensidad de ayuda que varía entre gran empresa y pequeña empresa, de entre el 15 y el 35%. Con diferentes costes subvencionables máximos, reflejando las economías de escala que se dan en este tipo de instalaciones, dividiendo pues esto entre 1 megavatio y 5, entre 100 kilovatios y 1 megavatio, entre 10 kilovatios y 100 kilovatios y instalaciones de micro autoconsumo inferiores a 10 kilovatios. En eólica igualmente, el límite máximo son 5 megavatios, como decíamos antes, y tenemos 3 tramos reflejando este efecto escala, que serían instalación eólica entre 500 kilovatios y 5 megavatios, con intensidades de ayuda del 20 al 40, las eólicas entre 20 kilovatios y 500 kilovatios, intensidad de ayuda del 30 al 50%, y instalaciones eólicas menores de 20 kilovatios, igualmente intensidades de ayuda del 30 al 50%, con costes subvencionables que reflejan pues, los costes del mercado que tenemos observados, ¿no? Además, como sabéis, actuaciones adicionales, eliminar amianto, instalaciones de marquesinas para proyectos, pues tenéis aquí unos costes subvencionables adicionales unitarios masos en función de la potencia. Programas 1, 2 y 3, en cuanto al almacenamiento, el coste subvencionable unitario máximo de la instalación igualmente se ha reflejado el efecto escala, el efecto de mayor o menor tamaño de la instalación de almacenamiento. Tenemos hasta 5 megavatios hora, entre 100 kilovatios hora y 5 megavatios, entre 10 kilovatios hora y 100 kilovatios hora y por debajo de 10 kilovatios hora, con estos rangos de precios que veis de 200 a 700 euros el kilovatio hora. Y las ayudas varían entre el 45 y el 65% en función del tamaño de la empresa. Cuanto más grande, pues menos intensidad de ayuda, y cuanto más pequeña, pues se incrementa un poco la intensidad de ayuda.
En sector residencial, programa 4. En todos los programas destinados al sector residencial, generalmente personas físicas, administraciones públicas o tercer sector, hemos ido por un modelo de módulos donde ya no es un porcentaje de los costes elegibles, sino un valor fijo en función de la potencia. Y aquí, pues igualmente veis, en función de las actuaciones, esto por ejemplo para el programa 4, pues intensidades de ayuda entre 300 y 600 euros el kilovatio pico en fotovoltaica y entre 650 y 2.900 euros el kilovatio pico para eólicas. En autoconsumo colectivo hay un ligero incremento para fomentar este tipo de actividades y para reflejar estos mayores costes que puede tener la asociación, la gestión, etcétera, de un autoconsumo colectivo. Programa 4, Administraciones Públicas, el sector, pues bueno, igualmente tiene unas intensidades de ayuda, como veis en esta pantalla, bueno, sin más, son datos que reflejan lo que dice el Real Decreto. Igualmente aquí tenéis también módulos para la eliminación de amianto, las actuaciones adicionales y para marquesinas. En almacenamiento, los módulos también para los programas 4 y 5, módulos de ayuda que varían entre 140 euros kilovatio hora y 490 en función del tamaño del almacenamiento. Programas sector residencial, bueno, esto he incluido aquí todas estas para que lo tuvierais en la presentación, pero si bien lo tenéis igualmente en el Real Decreto. Aquí veis las actuaciones del programa 6, como decíamos, aerotérmica, solar térmica con 4 rangos de potencia, con el escalado que pueden representar los costes de estas instalaciones, biomasa, calderas, en concreto el apartado de calderas, aparatos de calefacción local, geotermia para climatización IO-ACS de circuito cerrado y geotermia e hidrotermia en circuito abierto, ¿no? Para climatización IO-ACS de circuito abierto. Estos son los módulos de ayuda que habría para estas instalaciones, ¿no? Y con unos también se ha establecido unos topes, valor de ayuda máximo en euros por vivienda, que son los que veis aquí a la derecha. Igualmente, para titularidad pública, pues esto ya no me extiendo, igual que el caso anterior, estos son los límites de ayuda que tendríamos en este programa. Ayudas adicionales. En estos casos tenemos para cuando hay una nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulicos, etcétera, para la incorporación de suelo radiante. Estas nuevas tecnologías de energías renovables, algunas tecnologías, una nueva instalación, perdón, con tecnologías renovables como solar o como aerotermia puede requerir del cambio de los emisores. Entonces, pues se ha contemplado que estas actuaciones tienen una ayuda adicional para el cambio de estos emisores a unos de baja temperatura. También como veis, para aerotermia, geotermia, hidrotermia, solar térmica y eso sí, siempre que funcione al 100% con energía renovable. Luego, para desmantelamiento de instalaciones existentes, esto hay que tener en cuenta que se refiere a la actuación adicional según el caso, o sea, cuando alguien va a actuar sobre una instalación solar térmica y desmantele parte de esa instalación térmica, tendrá este coste adicional, este módulo, perdón, adicional. Cuando alguien va a hacer una actuación para biomasa y desmonte la instalación previa, tiene también este módulo adicional de ayuda que se refleja en este cuadro. ¿Qué deciros? Para todas las instalaciones que, bueno, podrán aumentar su porcentaje, también se ha reflejado aquí el reto demográfico que tenemos en nuestro ministerio y se puede aumentar el porcentaje de ayuda un 5% en municipios de hasta 5.000 habitantes y en no urbanos de hasta 20.000. ¿Esto cómo se va a comprobar? Bueno, pues con el Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La cifra de los habitantes de los municipios, por su parte, pues estará determinada por el Real Decreto 1147 del año pasado, de 2020, y bueno, cuando haya revisiones, pues lógicamente esto se podrá ser actualizado y se podrán acoger los que cumplan estos umbrales en función de las revisiones futuras de estas fuentes oficiales, ¿no? Igualmente para los programas 4 y 5. Tenemos este cuadro donde vemos cuál es la ayuda adicional por reto demográfico en el caso de que cumplan estos umbrales de la población de los municipios donde se desarrollen las actuaciones. Igualmente ayudas que varían del 30 al 65 euros por kilovatio pico, perdón, de 30 a 55 euros por kilovatio pico en fotovoltaica y de 65 a 225 euros por kilovatio en eólica.
Y este sería el resumen de las ayudas que tenemos, entre 15, 25 y 35% para pequeña, mediana y gran empresa, 20, 30, 40 para las de eólica, 15, 25, 35 para fotovoltaica. Las administraciones públicas pueden llegar al 70%, incluso al 80% de municipios de menos de 5.000 habitantes. Y bueno, pues aquí veis cuáles son las intensidades también a la izquierda en municipios de menos de 5.000 habitantes, en residencial y en unifamiliares, los programas para personas físicas y administraciones públicas. Y bueno, yo la verdad que con esto, en principio, aquí veis las intensidades de almacenamiento, 45 a 65%, el 70% en viviendas y administraciones públicas. Intensidades de ayuda, como veis, pues muy interesantes, que pretenden movilizar todos estos recursos y que esto llegue a toda la sociedad, ¿no? Surgir. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Por mi parte, agradecer a todos los ponentes de esta jornada su asistencia, en especial a Joan, a Víctor y a Carlos de IDAE. Muchas gracias por esta jornada. Pues nada, Miguel Ángel, te cedo la palabra. Nada, muchas gracias, Raquel. Y yo nada, voy a ser breve porque ya a la hora ya así lo que pretendemos es ya terminar esta jornada, que ha sido súper interesante. Yo, en principio, agradecer lo que ha dicho Raquel, a Joan González, director general de IDAE, a Víctor, director general de Energías Renovables, y a Carlos Montoya, jefe de Departamento Solar, la jornada web que hemos tenido ahora con nosotros, con el FENIE, y como no, a Enrique del Valle, a Buserra y a nuestro secretario general, Jesús, que está en la sombra, pero está pendiente de que todo esto haya funcionado. Ahora mismo somos menos en pantalla, pero escuchando ahora mismo nuestra jornada, pero hemos llegado a tener 550, con lo cual nuestro nivel de llegada o de penetración yo creo que es bastante importante. Esto es una primera presentación de las ayudas y yo creo que en estos meses que se irán incorporando las comunidades autónomas a todos estos planes, irán ya desgranando un poco todo el tema que nos ha comentado tanto Víctor como Carlos, y ahí es donde tendrá que estar también FENIE presente para poder trasladaros también más a detalle todo lo que vaya surgiendo sobre este tema de las ayudas, que como bien hemos dicho durante toda la jornada, es la clave del sector nuestro y viene un futuro bastante esperanzador, tanto en ayuda en autoconsumo, almacenamiento, climatización, etcétera. Creo que hasta el año 2023, que es cuando que es el periodo de lo que duran las ayudas desde este 31 de junio que se han puesto en marcha, creo que tenemos un campo inmenso de trabajo, ya no tanto a nivel como nosotros como instaladores, que creo que es por delante nos vienen unos años muy buenos si lo sabemos recoger, si recogemos bien el guante de lo que nos han presentado hoy el IDAE, y no mucho más. Agradeceros a todos los que habéis estado detrás de esta jornada. Habrá más. FENIE siempre está trabajando para nuestro sector, para impulsar que todas nuestras empresas estén muy al día de todo lo que se hace. En los comentarios antes de la formación, yo creo que FENIE es un referente en el tema formativo y está a nivel puntero. Y de hecho, estos últimos años, con los webinars, el aula FENIE, en el cual ya se han formado más de 2.800 alumnos, yo creo que eso es muy importante para nuestro sector. Aún así, queremos más y desde FENIE, todas las comisiones y todo el comité ejecutivo que yo presido, estamos intentando y poniendo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión para que FENIE siga siendo la referencia del sector y más ahora con todo esto que nos viene por delante. Somos los agentes más principales y más importantes de esto y seguimos haciendo el sector. No mucho más, agradeceros a todos los que estáis y nos vemos en la siguiente jornada o en el siguiente evento de FENIE. Muchas gracias y hasta pronto.